Bueno, un gusto, diputado, aunque me queda más cómodo decirle ex intendente, porque en realidad toda la experiencia de esa instalación tan polémica, la viviste en carne propia, idas y venidas, literal, y la verdad que nosotros estamos ante una situación que bueno, podemos contar con tu experiencia a fin de que bueno, puedas darnos esa visión que nos va a venir muy bien seguramente ante la inminente instalación de un emprendimiento similar. Quiero, antes de darte la palabra, darle unos minutos al edil Monzón, que fue quien promovió esta venida tuya, y seguramente alguna bienvenida también te quiere dar. Gracias, señor presidente. La verdad que el agradecimiento a Omar por estar aquí y tratar de ilustrarnos lo que nos vas a ilustrar sobre tu experiencia en UPM. Pero no quiero dejar pasar por alto, porque esta Junta votó que integremos la Comisión de la Cuenca del Río Negro, en el cual tú, por varias oportunidades, te vimos disertar, y con el edil Icazuriaga y Amarillo, en esos viajes de ida también agradecerle, porque no fue solo idea mía, sino de ellos dos, que me acompañaron por allá por Melo y Río Negro. Y nos interesó muchísimo, y íbamos a hacer un informe a los compañeros ediles, pero preferimos entre los tres que tú pudieras exponer a los demás compañeros ediles de, como decía el presidente, de la segunda planta celulosa que muy posiblemente se instale en nuestro departamento, y que nosotros sabemos que sos un aférrimo defensor porque la viviste de adentro y en carne propia, y tenés todo para contarnos y para que nosotros podamos reflexionar ante qué hecho estamos posiblemente. Así que gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches, muchas gracias por la invitación. El presidente también me había dicho en un cruce que tuvimos en una estación de servicio muy breve que nos iba a invitar, y bueno, y Mario que concretó mi presentación. Yo no estoy preparado para hacer una disertación, pero creo que tengo la obligación de contarles lo que fue la instalación de la primera planta de celulosa. Pero no puedo empezar a hablar de la instalación de la primera planta sin hacer mención a algunas cosas que dicen por qué hoy vamos a tener una tercera planta de celulosa, si Dios quiere. Y lo primero que hay que decir es que porque el país cedió en el año 86 una ley de promoción forestal. Ese es el arranque de todo este episodio. Si hoy no tuviéramos el desarrollo forestal que tenemos desde el 87, iba a ser muy difícil tener materia prima para producir, para tener una planta de celulosa. Ya en el año 60, en la década de 60, Wilson Ferreira Aldunate, ministro de Ganadería y Agricultura, hablaba de la producción forestal con destino a celulosa. El país se dio a partir de ahí e invirtió mucho. Se dieron muchos subsidios para que la gente plantara en tierras de prioridad forestal. Cuando las tierras se declararon de prioridad forestal por DICOSE, no era para que solamente ahí se plantara, era para recibir el subsidio, y el subsidio era un subsidio muy grande. Quiere decir que el país decidió, hace muchos años, apostar a esto. Hoy tenemos 1.200.000 hectáreas que se pueden plantar de las 2.300.000 hectáreas de prioridad forestal. Están plantadas 800.000 hectáreas. Esta nueva planta que ustedes van a tener la satisfacción de tener va a precisar 100.000 hectáreas más de las que hay hoy plantadas. Con ese detalle de antecedente, ¿por qué digo esto? Porque eso es una política de Estado que duró
en los sucesivos gobiernos, no importó quién gobernó, esa política siguió. Y hasta hoy se siguen pagando subsidios, a pesar de que en el 2005 se levantó esa declaratoria de prioridad forestal y el otorgamiento de subsidios. Pero como los subsidios son a largos años, a muchos años, se siguen pagando. Pero también hubo otras cosas más. Y vaya si las intendencias los sufrimos. La producción forestal tuvo exoneración de la contribución inmobiliaria rural durante 27 años. Durante 27 años, todos los productores pagaron contribución rural, excepto los del Instituto Colonización y las áreas ocupadas por los lagos, que es una pelea que los intendentes la perdimos varias veces, pero que es injusto que UTE nos venda el servicio de energía al precio que nos vende, pero que no pague contribución rural por los lagos que ocupan sus represas y son miles de hectáreas en varios departamentos. No pagaron contribución rural, ¿por qué? Porque el país decidió que se le iba a dar ese beneficio. Y tuvieron hasta el 2008 una devolución de impuestos por la exportación en rolos, cosa absolutamente traída de los pelos. Que se haga una devolución de impuestos por la exportación de una materia prima que tiene 0 de valor agregado es realmente muy grave. En el 2008 los intendentes logramos, de común acuerdo con el ministro Astori, derogar la exoneración de la contribución rural y derogar la devolución de impuestos a la exportación en rolos. En el 2005, bueno, también hay un tema aparte, que fue la exoneración que logró Monte del Plata, que no la tiene, y les voy avisando, esta nueva planta de celulosa, que la pidió pero no la logró, la exoneración del impuesto al patrimonio. Monte del Plata sí lo tuvo en una decisión del gobierno en ese momento. UPM no la tiene. Entonces se comenzó el tema de, bueno, tampoco pagan impuesto a primaria las producciones forestales. En el Parlamento se dio una discusión muy grande, e incluso nuestro partido proponía que el impuesto a primaria pago por los productores rurales fuera a la escuela rural. No se logró, y tampoco se logró poner el impuesto a primaria a las plantaciones forestales. Son las únicas que no pagan impuesto a primaria. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que es todo crítica? No, señor. Estas son políticas que los gobiernos definen hacer porque saben a qué apuntan. Y los sucesivos gobiernos, incluidos los 3 gobiernos del Frente Amplio, apostaron también a esta política. ¿Y esto está mal? No, no está mal. ¿Tenemos que conseguir lo mismo para otros productores? Sí, señor. Hay que conseguir. Y habrá que definir políticas que beneficien y que de repente tengan que ir a los lecheros. Bárbaro, estamos todos de acuerdo. Pero estas son leyes que el país se dio y que el país las tiene que respetar. Las puede derogar, pero las tiene que respetar. En ese marco se empieza la producción de celulosa en el Uruguay. Nosotros tenemos la satisfacción, la suerte. No es UPM la primera, no es Botnia la primera que aterriza en Río Negro. La primera que aterriza en Río Negro es ENCE, de capitales españoles. Y como tienen diferente forma de actuar, los españoles se demoraron, hicieron el puerto, compraron las 2.000 hectáreas, hicieron la explanada, y a los 8 meses o 10 meses aparecen los finlandeses, compran el terreno, firman el acuerdo del Tratado de Inversiones, que es el segundo punto a tener en cuenta en políticas de gobierno. Se firma el Tratado de Recíproco y Protección de Inversiones con Finlandia y hacen la chimenea como diciendo, bueno, acá estamos nosotros. Y de ahí para adelante se nos terminó la paz en aquellos pagos. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes van a tener el aterrizaje en esta región de una empresa que es de primer nivel en el mundo. Van a tener la segunda planta más grande del mundo acá.
Hasta hace algunos años atrás yo visité la planta más grande del mundo, que era en el estado de Espíritu Santo, en Brasil, en Aracruz, que producía 2.150.000 toneladas. Ahora hay otra en Brasil que produce 2,5 millones, y la de ustedes, si Dios quiere, se concreta, va a producir un máximo de 2.400.000 toneladas. Eso significa, y para ir dando ejemplos, porque esta es una charla desordenada, pero yo les quiero contar, no es una charla maestra, es contarle. En Fraiventos entran 310 viajes de madera por día a la planta y produce 1.200.000 toneladas al año, produce 3.000 toneladas por día. La celulosa se produce en una tonelada, el 30% de celulosa. El resto son otras cosas. Quiere decir que ustedes probablemente tengan 600 o 700 camiones por día entrando a la planta. Que no quiere decir que entren todos los días, sino que porque hay una reserva y un stock y unas esplanadas muy grandes. Van a tener un efluente de una planta muy grande, que es el doble de la de Fraiventos, que va a ir a un río que tiene el 10% del volumen de agua promedio que tiene el río Uruguay. El efluente de la planta de Fraiventos va al río Uruguay, que tiene 6.500 metros por segundo de caudal promedio. El río Negro tiene 650 metros cúbicos por segundo promedio por año. ¿Esto quiere decir, se terminó la planta? No, señor. ¿Que van a tener que extremar los cuidados? Ninguna duda. ¿Que la Dinama va a tener un trabajo enorme? Ninguna duda. Hay plantas en el mundo que vierten sus efluentes a lugares que son de 300 metros cúbicos por segundo. Más chicas que esta, también es cierto. Yo los otros días hice una disertación de 40 minutos en la Cámara contando los 10 años de Botnia que se cumplieron el 7 de noviembre del 2017. La planta arrancó el 7 de noviembre del 2007. Se construyó en 2 años y 3 meses. ¿Que tienen que tener cuidado con eso? Sí, tienen que tener mucho cuidado. Que la Dinama hoy no tiene nada que ver con lo que era en el 2005, cuando nos tocó a nosotros, también es cierto. La Dinama hoy tiene un equipo de gente y de técnicos y de tecnología que no teníamos ni por asomo en el 2005. E igual la camperíamos, igual se llevó adelante, y yo hoy decía en una radio que podíamos haber puesto al Papa a defendernos en La Haya, que si no hubiese sido por el trabajo de Dinama, dirigida por la ingeniera Alicia Torres, en aquel momento no sé si hubiésemos obtenido el mismo resultado. La Dinama desarrolló una tarea impresionante. Hoy, ustedes para construir esta segunda planta de celulosa tienen cosas que nosotros no tuvimos. Todas favorables. Todas favorables. Lo que inauguraron hoy de mañana es fantástico. Nosotros tuvimos el primer ITR del litoral en Fraiventos, lo hicimos en el Anglo, en un predio que le dio la Intendencia, y se está enseñando mecatrónica. La mecatrónica es el estudio de los procesos de estas industrias. Ahora, para que nuestros hijos, muchachos, vecinos, jóvenes, después que hagan la carrera de mecatrónica de 4 años, no se tengan que ir del país, precisamos industrias que demanden la mano de obra, si no, no tiene sentido. Si no, vamos a estar preparando jóvenes con ya la marca en el orillo, que el día que arranquen, saben que cuando se reciban se tienen que ir. Esto solo no justifica nada, pero hace a que los muchachos se puedan quedar. Hoy decía el presidente Mujica, la tecnología, lo que adelanta, lo que crece, todo lo demás. Es cierto. Y por eso precisamos
adaptar nuestra educación a las cosas que realmente se vienen. El otro tema discutido, muy comentado, es el tema de los beneficios fiscales que va a tener esta nueva planta. Pero antes de entrar en ese tema, yo les quiero decir y les quiero recomendar, y lo quiero hacer acá, porque ustedes, Junta Departamental de Río Negro, en esto que voy a decir tienen el primer lugar. Ustedes lo primero que van a tener que hacer el año que viene ya, diría marzo, abril, es pedirle al gobierno formar la comisión de seguimiento. La comisión de seguimiento la integra el Ministerio de Vivienda, la preside Dinama, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Industria, Ministerio de Ganadería y Ministerio de Relaciones Exteriores. Las intendencias involucradas, que en el caso nuestro era Soriano y Río Negro, los municipios, las juntas departamentales vinculadas al tema, los centros comerciales y organizaciones ambientales. Pongan en esa comisión organizaciones ambientales, la que haya. No sé cuántas hay acá, no importa. Las que quieran participar, que participen. Nosotros, yo personalmente hablé con el intendente de Gualeguaychú para que mandara delegados, jamás nunca lo mandaron. Esa comisión de seguimiento es fundamental y tiene que empezar antes de la construcción. Lo antes que pueda, ármenla. En reuniones públicas, que el que quiera venir a escuchar, que venga. La planta, la empresa, digo, los ministerios, ustedes, los intendentes. Y cuando empiece a adelantar el tema, lo primero que van a definir es la autorización ambiental previa. Y para la autorización ambiental previa se precisan hacer audiencias públicas. Ustedes no van a tener problema, nosotros lo tuvimos. Éramos 500, pero 400 eran de Gualeguaychú. Y era una guerra. Y nos vino bien, porque todas las cosas que nos bombardeaban, marcando los problemas que ellos creían podían haber, a nosotros nos venía bien para exigir. Si no hubiese sido por el conflicto, hoy en Fraiventos no tendríamos 15 estaciones de monitoreo en el río Uruguay, que monitorean permanentemente la calidad del agua en el río, 12 estaciones de monitoreo del aire, en la calidad del aire, con una gráfica tipo electrocardiograma, y les puedo asegurar que marca cuando hay una alteración en el aire, y muchas veces no es de la empresa, no es de Bosnia, por ejemplo, es del frigorífico. Un laboratorio de OCE de primer nivel, a nivel nacional, la instalación del LATU en forma permanente con 6 laboratorios y 7 programas de investigación, y por último la UTEP. No sé si lo hubiésemos tenido, si no hubiésemos tenido ese emprendimiento y haber tenido que tener las cosas que logramos. Y esa comisión de seguimiento, lo primero, después de todo el conflicto, después de todo el lío con los argentinos, las discusiones, todos los problemas, la comisión entra a funcionar. Y lo primero que les recomiendo que hagan es que la empresa presente el programa de obra. Que vengan acá, nosotros nos reuníamos en la Junta Departamental, todos. Y en el proyector que pongan la curva de demanda de mano de obra. El primer lío que van a tener es la gente que las va a encontrar en la calle y les va a decir, yo no trabajé ni un día. Y la gente la va a encontrar después y va a decir, sí, pero yo no entré toda la obra, entré un pedazo. Bueno, esa curva es para eso. La curva hace una curva campana. Y esta parte, cuando eleva así, la gente tiene que saber, la población tiene que saber que ahí va a trabajar casi todo el mundo. Que es la parte de hormigón, hierro, obra de construcción. Después hay una etapa de premontaje, donde ya van a trabajar menos y van a aparecer otro grupo de trabajadores. Después viene una etapa de montaje, pero eso es importante definirlo y que la gente lo sepa. Porque si no, después la desilusión de la gente. Yo le dije a los ministros los otros días cuando estuvieron en la Cámara, ustedes no hablen de 8.000 puestos de trabajo.
no hablen. Porque después la gente se siente desilusionada porque no le tocó y hay veces que no te toca. Y después hay momentos grandes, importantes, porque, por ejemplo, la ley que se acordó, 75 y 25, 75 nacionales y 25 trabajadores extranjeros, es promedio. No es toda la obra, es promedio. Dura 3 años, en la etapa de montaje es muy difícil. Hoy ustedes tienen más posibilidades que nosotros. Nosotros capacitamos 400 soldadores. Preparamos los lugares físicos, los preparó la Intendencia, ANCAP puso los técnicos y los ingenieros para enseñar y la empresa puso los equipos. Y se enseñó en una soldadura que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, como era una soldadura especial. Ahora, es fundamental que la gente no se sienta defraudada en el tema del trabajo. Con respecto a los beneficios fiscales, también. Acá hay que ser conscientes, todos tenemos que ser responsables, gobernamos todos los partidos y la ley de zona franca se mantiene. Y la ley de promoción de inversiones se mantiene. Ustedes saben, la ley de zona franca tiene beneficios y exoneraciones impositivas muy grandes. ¿Por qué? Y porque una zona franca, por ejemplo, en Fraivento, donde está UPM, es territorio finlandés, que importa la madera que se produce alrededor. Hay un trámite de importación a la zona franca. Y cuando sale por el río en barcazas, va en tránsito al puerto de Nueva Palmira. La misma zona franca puede importar gasoil o full oil. Y si en el Uruguay pagamos el full oil a 8, al importar UPM lo paga 3. Ahora, ¿eso es culpa del gobierno? No, eso es una ley que se dio el país y que la han respetado todos los gobiernos. Digo esto para que quede claro, porque hay cosas que se pueden decir, no, ¿por qué se le va a dar eso? Bueno, se le da porque el inversor, nosotros tenemos que entender que el inversor no nos viene a solucionar el problema de desempleo a nosotros. No viene a que nosotros tengamos el 4 de desempleo en vez del 8. No viene a hacer beneficencia con nadie. Viene a hacer un negocio. Y esa empresa quiere que le vaya bien y quiere hacer plata, porque es la razón de hacer un negocio. Y el país tiene la condición de decirle, te doy y no te doy. Esto está por ley, te lo tengo que dar. La ley de promoción de inversiones tiene exoneraciones muy importantes. No la tiene por qué usar solo UPM. Nosotros tenemos una inversión muy grande de $100 millones, donde iba a ir ENCE en una planta de leche en polvo, que está en la ley de promoción de inversiones. No paga impuesto a la renta y otra cantidad de cosas. Ahora, claro, el resto dice, pero ¿y por qué a nosotros no? Yo dije los otros días, hay que explicarle, y le dije al ministro Astori, ministro, usted tiene que explicarle a la gente que esto está por ley, que esto se puede usar y que la empresa lo usa. Ahora, si por arriba de estas leyes se le da otra cosa, bueno, ahí sí tenemos un problema. En este nuevo contrato hay algunas cosas que las preguntamos. Y en este nuevo contrato lo primero que a mí me llama la atención es que la empresa tiene, el último plazo que tiene para contestar si hace la planta o no, es el 15 de febrero del 2020. Que supuestamente entra el nuevo gobierno. Y lo planteé muy claramente que a mí, yo aliento la ilusión de que el gobierno sabe que se va a hacer la planta y que no lo quiere decir porque Bosnia tiene un problema de cotizar en bolsa y por lo tanto las acciones pueden llegar a volar. Pero realmente es complicado.
porque el Uruguay va a invertir, ustedes van a invertir. Ustedes van a empezar a prepararse mañana, porque la expectativa de la gente es muy grande. Y hay que hacer caminería y hay que hacer el ferrocarril. Y el ministro dice, el ferrocarril se hace con o sin UPM. Y mire que yo con Rossi tengo una excelente relación y he trabajado fantásticamente bien. Y le dije, ministro, yo le creo y lo van a hacer. Ahora, si faltan 2,5 millones de toneladas de carga, es brava para conseguirla de Paso de los Toros a Montevideo, 4 millones de toneladas de carga por año. Pero Dios quiera que haya si no se hace la planta. Yo espero que se haga la planta. También no entiendo por qué se le alargó el plazo de la zona franca Fray Bentos. Hay un artículo en el contrato que dice que la planta de Fray Bentos prorroga su calidad de zona franca hasta completar el periodo de la nueva planta. La planta de Fray Bentos, cuando inaugure UPM 2, va a tener 16 años. A partir del 2034, que se le vence la zona franca, a Fray Bentos se le agregan 12 años. Entonces esas cosas las planteamos, porque hay que aclararlas. Dicho esto, todo lo que van a tener ustedes, a pesar de todas las contras que va a haber y todos los problemas que va a haber, es beneficio. Absoluto beneficio. A mí cuando me dicen, ¿y te parece que valió la pena por 400 puestos de trabajo adentro de la planta? Esa es una visión montevideana, donde 100 puestos de trabajo no mueven la capacidad laboral de Montevideo. Ahora, 400 puestos de trabajo en un pueblo de 24.000 habitantes como Fray Bentos es una multitud. Toda la empresa UPM 1 mueve 7.900 puestos de trabajo. Todo. Hasta la gente de las plantaciones, de la cosecha, los camioneros, los fletes, los que tienen el restaurante adentro, los que producen los químicos, todo lo demás. Esta planta no sé cuánto va a mover, pero es probable que mueva 4, 5.000, 6.000 en la construcción, y después no va a mover el doble porque los plantadores y las cosechas y todo lo demás no se multiplican. Ya esa gente está más o menos trabajando. Van a tener un impacto tremendo y hay que prepararse. Hoy yo decía en una radio medio en chiste que capaz que la gran ventaja que tuvimos en Fray Bentos fue que no tuvimos tiempo de prepararnos. Yo entré a la intendencia el 8 de julio de 2005 y el 28, el 29 de diciembre nos cortaron el puente. Y cuando entramos en julio, la empresa ya estaba moviendo tierra y de ahí para adelante fue una aplanadora. Yo tenía un amigo, el Mingo López, que era ingeniero agrónomo de los grupos CREA, que decía, los uruguayos pensamos tanto las cosas que a veces no nos queda tiempo para hacerlas. Y a veces pienso si no fue lo mejor, que nos cayó como un paracaídas. ¿Vieron cuando cae el paracaídas? Que va cayendo el piloto y ves que el paracaídas se viene encima. Bueno, así nos cayó a nosotros. Y solucionamos. Yo siento orgullo en mi pueblo, de Río Negro y de Fray Bentos. Orgullo. Porque miren que el impacto que hay de absorber una inversión de ese tipo es para alegrarse cuando se logra. Porque de un día para otro, en un pueblo tranquilo, manso como es el nuestro, 3.000, 4.000 obreros trabajando, sin mucha actividad sindical, hacer las reuniones sindicales en el estadio, pasar de 1.500 motos a 4.000, se multiplican los accidentes de tránsito, hay que armar y tiene que haber gente para dar de comer y tiene que haber restaurantes. Y alguno vaquiano hace un restaurante específico para los técnicos que vienen de 20 nacionalidades y le hace comida finlandesa y turca y checa y sueca y lo que quiera. Y hay otros que hacen para los obreros en general.
y aparecen las líneas de ómnibus y hay que llevar a los obreros a trabajar. El impacto es grande. ¿Es solucionable? Es solucionable. Totalmente solucionable. ¿Vale la pena? Vale la pena. Lo único que ustedes tienen que hacer es saber aprovechar el momento. Va a haber contras, porque no todos estamos de acuerdo con este tema. No todos estamos de acuerdo, y en aquel momento era peor. Era peor porque en aquel momento se seguía discutiendo el agua que consumían los eucaliptos y que se secaban los pozos y que iba a producir dioxinas y que íbamos a contaminar el agua. En Fraivento nosotros teníamos la toma de agua de la ciudad, está aguas abajo de la planta. Aguas abajo de la planta está la toma de agua de la población. Lo que logramos y exigimos fue una toma de agua alternativa, aguas arriba de la planta, que no funciona permanentemente, pero si un día hay un problema, que también eso hay que destacarlo y aclararlo, y pídanle a la empresa que lo aclare. No es que si hay una falla en el proceso, el efluente, con toda la carga de producto que tiene, cae al río. Pasa antes por 6 piletas, que cada una tiene sus sistemas de alarma, donde se para si hay que parar, todo el tema. Va a haber episodios de olor. Se dice cuando se construye que por lo general los episodios de olor son cuando la planta para. La planta para una vez por año. Y por lo menos en la planta de Fraiventos trabajan 1.500 personas 45 días. La planta la desarman como si fuera un mecano y la arman de vuelta. Cuando se para la planta, la chimenea que ustedes van a ver acá no es una chimenea. Esa chimenea... ¿Se terminó? Esa chimenea está llena de sensores adentro, que lo que hace es precipitar todas las partículas para que no salgan al aire. Cuando se para la planta, esos sensores no funcionan y se produce olor. Pero se va a producir olor en otras circunstancias, no solamente ahí. Y eso tienen que prepararse. Y la planta, la empresa decía, había un episodio de olor. Yo tenía mi despacho y la ventana yo veía la planta, por la ventana de mi despacho. Salía al balcón y sentía olor y llamaba a la empresa, llamaba al gerente, yo no llamaba a ningún otro. Le digo, ¿qué pasó? No, pues esto olor. Ya sacamos un comunicado, la primera vez me dijeron eso, ya sacamos un comunicado que no afecta a la salud. Le digo, ustedes no tienen autoridad para decir que no afecta a la salud. Ustedes no digan, pues la gente no les va a creer. Ustedes dejen que salud pública sea la que dice que eso no afecta a la salud. Esas pequeñas cosas, ténganlas bien presentes. Ténganlas bien presentes. Porque la empresa cuida a la empresa. Son respetuosos, muy respetuosos. Muy respetuosos. Después hay otras cosas, hay detalles. Yo le decía hoy en una radio, nosotros no les permitimos construir viviendas en la planta, tipo barracones para los obreros. Tampoco cerca de la planta. Primero porque la planta está a 4 kilómetros de la ciudad de Fraiventos y iba a ser un trajín de gente yendo y viniendo. Pero mucho más que eso, nosotros le dijimos, ellos hicieron 87 casas preciosas, residenciales para sus técnicos, que hoy por hoy en Fraiventos hay un finlandés, el resto son todos uruguayos. En ese barrio residencial están los técnicos uruguayos. Y después vendieron algunas casas. Y después hicieron 110 casas para los obreros. Las empresas no regalan nada. Nada. Excepto que se encuentren adelante con alguien que les negocia y que no les da mucha distancia. Entonces, esas 110 casas que se hicieron para los obreros
después de una discusión que yo les quise cobrar otra plata y no me la pagaron porque ellos estaban exonerados y tenían razón, yo les dije, pero yo preciso que ustedes demuestren que realmente están al lado de la gente. Y fue una discusión muy fuerte, que yo les dije que les iba a discutir por radio si no me ayudaban en eso. Entonces ellos tenían que alojar 600 obreros. En esa época un alquiler de una casa para 5 personas no valía menos de $500. Eso es otra cosa. Los alquileres vuelan. Y después que termina la construcción, no bajan al otro día. No bajan. Tengan presente eso también. Hubo gente que alquiló su casa y se fue a vivir con los padres. O las casas que había en Las Cañas, nosotros teníamos muchas casas en Las Cañas, se alquilaron todas. O sea, eso es complicado. Pero no dejen construir viviendas adentro de la planta. En Conchilla lo hicieron. Y ahí veo que en el contrato dice casas temporales. No dejen construir casas temporales. Después no la desarma nadie. Y cuando la desarma no sirve para más nada. Nosotros le decidimos construir casas, buenas casas. Y las usaron 2 años, le dimos los terrenos, las hicieron, en 7 meses hicieron 120 casas. Con 5 empresas trabajando a la vez. Y las 87 los ingenieros le hicieron en 6 meses. Las usaron 2 años y se las regalaron a la intendencia. Después, bueno, empezamos a discutir con los ediles. ¿Qué hacíamos? Dice, vamos a venderla de a una, vendemos, cobramos. Le digo, mirá, vamos a vender 100 casas, nosotros, la intendencia, nos van a pagar 2. Y las 98 no las vamos a desalojar. Así que se las vamos a vender al ministerio. Y se las vendimos al ministerio de vivienda, hicimos $3 millones y con eso compramos tierra para las cooperativas de vivienda y se construyeron 700, 800 casas. Esto de las casas, de los alojamientos, ténganlo bien presente. Bien presente. Hay algunas otras cosas, y voy a ir terminando, que es importante saber, para que ustedes lo manejen. Cuando dicen, bueno, pero estas empresas no pagan nada. No, no es así. No es así. Este estudio que yo se los voy a dejar es de CPA Ferrer, está hecho en el 2015. Dice, la cadena de valor de UPM generó en el 2015 el 1.4 del PBI. Sus exportaciones fueron $674 millones. Explicaron el 7.7% de las ventas de bienes al exterior y fue responsable por el 8% de la generación de energía eléctrica del país. La cadena de valor de UPM, toda la cadena, generó además 7.000 puestos de trabajo y una masa salarial de $183 millones en el año. Adicionalmente, las actividades desarrolladas generaron impuestos por $90 millones. Ahora, lo importante en esa cadena, y les va a pasar a ustedes, es que, por ejemplo, en Paysandú está el vivero de UPM. Nosotros en Fraiventos tenemos el de Montes del Plata. Hay 18 empresas, hay muchas pequeñas empresas que trabajan para UPM, muchas. 18, por ejemplo, están vinculadas a la investigación, desarrollo y mejoramiento genético en los viveros. Hay 63 empresas contratistas que realizan la preparación de suelo, plantaciones, fertilización y control de maleza. Hay 14 frentes de cosecha para cosechar. Hay 48 empresas con aproximadamente 270 camiones que realizan 315 viajes diarios y emplean a 640 conductores profesionales. Entonces, estas cosas son importantes tener, lo que aporta. Las intendencias le exoneran cuando hace la declaratoria de interés departamental, que no sé si ya se hizo o no, pero por 10 años. Impuestos creados y a crear. Nosotros tuvimos del 2005 al 2015, justo cuando a mí me sacaron,
empezaron a cobrar lo que es el concepto de enclave, que por la Ley de Ordenamiento Territorial se creó, en vez de ser un predio rural, urbano, que fuera, cuando hay una inversión, excepto las plantas de silos de uso propia, pasan al concepto de enclave. Y el concepto de enclave es mucha plata. UPM hoy en Fragmento debe estar pagando por concepto de enclave y cerca de $300.000 por año, que después de los 10 años de exoneración se paga. El otro tema que lo acabo de nombrar, armen el plan de ordenamiento territorial. A nosotros el apuro de caérsenos Bosnia arriba nos llevó a hacerlo. Hicimos el plan de ordenamiento territorial, fue lo mejor que hicimos, definiendo zona industrial, zona residencial, suelos potencialmente transformables, todo eso. Para darles un dato, la recolección de residuos en Fragmento aumentó el 30%. Ahora, yo les puedo asegurar a ustedes que son gobernantes que es tan lindo ver cuando salís a recorrer el pueblo, lo venís recorriendo de antes, y empieza la planta a dar trabajo, y ya a los 6 meses hay mucha gente que está pintando la casa, que está haciendo un cuarto más para el gurí, que está cambiándole las aberturas y haciéndolas de aluminio. Y bueno, eso es lo que tienen que lograr. Eso es lo que tienen que lograr. Y la empresa, yo le decía a la empresa, ustedes tienen que lograr que la población vea que porque están ustedes, algún beneficio recibe y viven mejor. Yo decía, hay que socializar el crecimiento. Yo con esto no paso a la 90, pero hay que socializar el crecimiento. La gente tiene que ver que está UPM, que genera $700 millones, que exporta no sé cuánto, pero que él también vive mejor. Pues si no, no hay forma. A nosotros, la gente de Gualeguaychú nos decía, no le vamos a dar la paz social nunca. Y yo le decía, a mí me interesa que la paz social me la den los vecinos míos. A mí me preocuparía si no me la dan los vecinos a la paz social, que son los que me la tienen que dar. Porque esa es la forma, y eso es lo que logra el no permitirles hacer un gueto aparte e integrarse con las viviendas adentro del pueblo. Los gurisitos finlandeses rubios terminaron bailando el pericón en el Colegio Laureles, porque el barrio de los ingenieros está cerca del Colegio Laureles, que es un colegio franciscano, donde invirtieron. Ese es otro tema. Van a precisar colegios bilingües, porque los técnicos que vienen con sus familias. Y las familias se integran. Y tienen otras costumbres y otras. Con esto yo no estoy metiendo miedo, le estoy tirando todo porque es todo a favor, salvando todos los problemas que van a tener, que son unos cuantos, vamos a no mentirnos, porque el tema de infraestructura es un problema complicado, muy complicado. Pero bueno, el país va marchando en hacer lo que se puede hacer. Ahí cuando decía, que también lo consulté los otros días, hoy el país tiene una producción de energías alternativas inmensa, inmensa. Y la ministra Cosa había dicho que no se precisaban hacer más contratos. Pero acá hay que hacer este contrato. Y se hizo el contrato a $72. Entonces, uno de los cuestionamientos es ¿por qué se hizo? Y el problema que son las condiciones que se pone, ¿se puede dar o no se puede dar? Y el país capaz que le podía haber dicho, mire, nosotros no precisamos más energía, exporten. Ahora, son decisiones de los gobiernos. Quizás, si se hubiese discutido un poco más, capaz que no se le compraba toda la energía que van a producir. Ahora, hay que darse cuenta de la dimensión de los temas. En Fraiventos se producen 120 megas, se consumen 80 y se le vende a UTE 50.
vamos a suponer a $80. Son $4.000 por hora. Porque mega por hora. Entonces son negocios muy grandes que nadie está dispuesto a perder. Y las discusiones son muy fuertes. Y yo no sé por qué se transó en 72, en 50 y por qué se transó que se le va a comprar. Pero bueno, alguna razón habrá. Entonces todas estas cosas también les va a aparecer. Porque en Fraivento decían, bueno, pero ¿y por qué UPM o la UTE nos vende energía más barata? Y bueno, aparentemente no se puede. ¿Y por qué no se puede? Y bueno, porque UTE lo que liberaliza la producción, pero no la comercialización y la distribución. Ahora, todas esas cosas se las van a plantear y a ustedes sobre todo van a venir acá a la Junta a plantearles esas cosas. Ya se fue muy largo el tema, no. El último. Yo siempre digo que si me hubiese dejado guiar por lo que me daban manija, hubiese traído tienda inglesa, Devoto, a Fraivento, hubiese hecho un shopping. Quisieron hacer un shopping, yo no dejé de hacer un shopping. Fraivento es una ciudad muy pequeña. Y sí aposté, fueron 6, 7 empresas de Montevideo. Después que terminó la obra no se fue ni una. El único que se fue un Cambio. Y ese era mi mayor orgullo. Yo le decía, nosotros tenemos que ir creciendo a demanda. No podemos enloquecernos a creer que esto va a durar toda la vida, porque no dura, porque después se amortigua la cosa. Y después cuando una empresa se te va, atrás de esa se va otra, pero después había alguna que pensaba venir que ya no viene. Entonces apostamos a que crecieran los locales y les puedo asegurar que crecieron. Si alguien me dice en Fraivento, las inmobiliarias, los comercios, los supermercados chicos, las despensas, las fruterías, todo, las cosas que se construyeron con miras a eso, porque después de la construcción hay gente que se va a vivir a trabajar en la planta, y eso demanda también. Y una última, nosotros teníamos un acuerdo con la empresa, háganlo. No sé cuál va a ser el sistema de construcción, si es llave en mano, si es la empresa. Allá UPM tenía, Botnia, tenía 23 subcontratos. SACEM, TEIMA, CUJO, todas las que vos quieras. Lo que arreglamos con ellos es cada empresa, yo hablaba con los gerentes, cada empresa que viene a Fraiventos a hacer una parte de la obra, trae su personal, porque hay una parte del personal que viene de afuera, con alojamiento. Termina la obra y se lo llevan. Bueno, eso nos dio la posibilidad de no tener un solo asentamiento. Tuvimos durante 6 meses 3 tipos recorriendo el pueblo en obra, en moto. Cuando aparecía alguno que acampaba en la Rambla, que acampaba en otro lado, en un terreno, íbamos y hablábamos. Le decíamos, usted está con... Bueno, yo vine con SACEM. Yo llamaba a la empresa y decía, bueno, hay un trabajador. SACEM iba en el mismo día, le decía, bueno, nosotros solucionamos el alojamiento. Esas son cosas que les van a venir bien. Por último, la responsabilidad social de la empresa es muy importante, pero hay que organizarse, hay que poner orden. Ustedes trabajen con los intendentes, con los alcaldes, para que no todas las organizaciones sociales empiecen a precisar camiseta de fútbol, vamos para allá, precisamos los arcos, vamos para allá, precisamos 3 pelotas, vamos para allá. Porque eso termina desgastando la relación. Ellos arman una fundación que es la que maneja todo el tema de la responsabilidad social de la empresa. Ellos colaboran, pero tienen que ser ordenadas las cosas. Tienen que ser ordenadas. Un proyectito, vamos a hacer esto, con este beneficio. Les van a dar el aporte, les van a encajar 3 banderas y van a hacer una conferencia de prensa. Están en su derecho. Están en todo su derecho de hacerlo. Y ayudan.
Nosotros, en definitiva, terminamos recibiendo directamente de aporte, bueno, el último fue los 5 millones de dólares para la UTEC, pero no menos de 18 o 20 millones de dólares en la comunidad, desde las viviendas hasta una parte del tomógrafo, otra parte de 1000 cosas que nos ayudaron a hacer. Y por último, cuando a veces el PIT-CNT dice, bueno, sí, que vengan y que cumplan con las leyes laborales, que cumplan con esto. Bueno, el negocio de la empresa no está en evadir y pagarle a 500 trabajadores en negro, no está. No está en evadir ninguna responsabilidad impositiva. El negocio de ellos está en lo que ellos saben hacer y cumplen con todo lo que tienen que cumplir.